Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Derechos Humanos, un espacio promovido por Amnistía Internacional. Hoy, en esta edición, vamos a tratar un tema fundamental, no solamente para Venezuela, sino que transversaliza especialmente América Latina, pero tiene un impacto a nivel global. Se trata de la migración en Venezuela, por cuanto es la primera en América Latina y la segunda en el mundo después de la migración que se genera en Siria por el conflicto interno que existe en ese país. En este segmento de este espacio, Hablemos de Derechos Humanos, vamos a estar conversando con Carolina Jiménez Sandoval. Ella tiene un doctorado en estudios internacionales por la Universidad de Waseda, Japón. Es presidenta de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, defensora de los derechos humanos en las Américas y el mundo, exdirectora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas en Ciudad de México. También nos acompaña Adam Isaacson, magíster en Relaciones Internacionales de Yale University, director para la Veeduría de Defensa para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos de WOLA, experto en temas de seguridad latinoamericana y caribeña en política internacional de drogas y procesos de paz. A ambos les agradezco por el tiempo que se han tomado para estar hoy con Amnistía Internacional en este espacio. Hablemos de derechos humanos. En primer término, quisiera plantearles una pregunta y a partir de esta pregunta contextualizar la situación de la migración en la cual estamos involucrados buena parte de los venezolanos. ¿Migrar es un delito? Muchas gracias, Aymara, por invitarnos al espacio. Migrar no es un delito, todo lo contrario, es un derecho, ¿no? Está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en muchísimas legislaciones de diferentes países latinoamericanos. En el caso venezolano, justamente estamos hablando además de una crisis de inmigración forzada, lo cual genera que deban activarse otros sistemas de protección, ¿no? Tú misma lo comentabas, o sea, la guerra terrible e interminable, ¿no?, que vive Siria ha generado lo que consideramos la principal crisis de refugiados en el mundo, ¿no? Y sigue en términos numéricos la venezolana, que ya superó 6 millones de personas, justamente porque también se trata de una migración forzada, es decir, de personas que se ven obligadas a salir de sus comunidades de origen a causa de una emergencia humanitaria compleja y de violaciones masivas a los derechos humanos, lo que implica que al salir de sus fronteras deberían recibir protección, ¿no?, internacional a los países en los que están llegando. Entonces no se les puede criminalizar, ¿no?, a personas que en realidad son víctimas que necesitan protección y por lo tanto no se podría categorizar la migración como un delito. Es cierto, no es un delito. En algunos, bueno, en casi todo país puede ser una falta civil estar en un otro país sin documentación, pero el único castigo de eso es ser deportado. Y si usted es un migrante que necesita protección o está migrando por razones humanitarias, ni siquiera en esos casos es castigable con deportación y realmente no debe ser, en la vasta mayoría de los casos, ni siquiera con detención mientras uno espera la decisión de su solicitud de protección. ¿Cómo poner en perspectiva para poder comprender este problema que tiene diversas variables? Una de ellas es la ideológica que hace que algunos gobiernos de América Latina se plieguen a la administración de Nicolás Maduro, que no reconoce el problema de la migración. Otro aspecto tiene que ver precisamente con los problemas puntuales de cada uno de los estados que recorren los ciudadanos venezolanos buscando una mejor calidad de vida, especialmente en este momento, esta ruta que implica el paso por el Darién para llegar por toda América Central a Estados Unidos. Una reciente cifra del gobierno panameño indica que más de 4.700 venezolanos han cruzado por el tapón de Darién tan solo en el mes de enero.
Adam ha hecho un trabajo increíblemente importante recolectando datos no solo de personas que cruzan el Darién, sino de personas que están llegando a la frontera de Estados Unidos-México. Creo que sería súper importante escuchar lo que tiene que decir sobre esto. Yo creo que en este tema de quién recibe, quién no recibe, quién pone una visa y quién no pone una visa, lamentablemente ya no estamos viendo afiliaciones ideológicas, o sea, países que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro o no apoyan al gobierno de Nicolás Maduro o ni siquiera probablemente tienen una apreciación muy firme sobre la crisis política venezolana. Desgraciadamente han respondido en estos momentos con la securitización de sus fronteras. Acabamos de ver hasta con sorpresa, ¿no? Que Costa Rica acaba de imponer visa a las personas venezolanas para su entrada. Tan solo unos meses atrás vimos el anuncio de parte de México, ¿no? Y así estamos viendo una región en donde todas las puertas se cierran, ¿no? Más allá de temas de ideologías políticas. Y esto preocupa muchísimo, porque al final del día quienes, ¿no? Sufren, ¿no? Por un lado de lo que es la situación en Venezuela, que es una situación que no permite a una familia la realización de un proyecto de vida, y al no tener nada, ¿no? Una esperanza de vida digna, la migración por eso es forzada, ¿no? Pero por otra parte, cómo se van cerrando todos los espacios de entrada, ¿no? En países en donde podrían ver protección. Entonces creo que desgraciadamente estamos en un momento muy difícil en que se van cerrando todas las fronteras para las personas venezolanas. Aquí en Estados Unidos, visto desde aquí tenemos un corriente muy fuerte de derecha. En nuestra política, que está un poco tiene un poco de conflicto interno entre ellos, porque son anticomunistas, pero también son xenofóbicos. Entonces, cuando llegan migrantes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, ellos no saben qué hacer realmente. Cuando llegan en números menores, como los venezolanos que por muchos años llegaron a Miami por avión, que tenían bastantes recursos para llegar así, sacaron visa, pero quedaron más que la expiración de la visa, no estaban contentos con ellos. Pero algo pasó en el último año, más o menos, tal vez por la pandemia, no sabemos exactamente por qué, pero los venezolanos empezaron por primera vez a llegar a la frontera de Estados Unidos y México en grandes números, llegando a casi 25,000 personas encontradas por nuestras fuerzas fronterizas solo en el mes de diciembre. Eso nunca, jamás había pasado antes con ciudadanos venezolanos. Lo que ha hecho desde el gobierno de Trump, citando la pandemia como causa, es expulsar a todo migrante que se puede sin darles una oportunidad de pedir asilo. Algo totalmente ilegal, pero se están basando en la pandemia para hacerlo. Pero no pueden expulsar fácilmente a venezolanos. Entonces, lo que descubrieron que estaba pasando es que México no estaba pidiendo visa para los venezolanos que llegaban por aire. Los venezolanos sí. Como algo ha pasado también con brasileños y ecuatorianos, han estado llegando por aire, subiendo buses con sus documentos en orden, pasando por la frontera, cruzando y pidiendo asilo. Algo totalmente legal y legítimo, pero Estados Unidos presionó fuertemente a México a cerrar ese canal y a empezar a pedir visas tanto de venezolanos como de ecuatorianos y brasileños. El 21 de enero empezó ese requisito para los venezolanos y según las cifras preliminares que hemos visto de enero, hubo una caída muy fuerte de llegadas de venezolanos a la frontera. A la misma vez en enero que hemos visto ese gran incremento de 5 veces desde diciembre a enero en el número de venezolanos cruzando por ese sendero tan peligroso del Darién. Entonces, esa vía terrestre es lo que vamos a estar viendo desde entonces. Adam, quisiera aprovechar su pericia en temas de seguridad y política internacional de drogas para tratar de comprender cuáles son estos riesgos o en algunos casos amenazas colaterales a las que están sometidos todos los migrantes, pero especialmente en este momento los venezolanos que pasan por el Darién, que hacen este recorrido buscando la frontera con Estados Unidos y pues, están a merced de coyotes, están a merced de narcotraficantes, están a merced de grupos irregulares como los que conviven en el Estado colombiano. Es una muy buena pregunta y es algo que, bueno, WOLA y Amnistía y todos hemos tratado de saber las
el tamaño de los hechos, pero no creo que lo hemos captado porque demasiadas veces los migrantes no quieren ganas de realmente hablar de lo que les pasó, que fue muy traumático, solo quieren seguir con sus vidas y todo, o son deportados antes de que puedan testificar. Pero lo que sabemos es que ese sendero es increíblemente peligroso, especialmente si uno no tiene pueden ser más que $10,000 que cuesta pagar a los coyotes, quienes entonces pagan a los oficiales corruptos para dejarles pasar de manera más pacífica. Pasar por Colombia es espantoso. Las mafias cobran por el derecho de pasar. Las fuerzas migratorias paran los buses y piden sobornos, y si alguien no tiene ese dinero, está en problemas. Pasar por el Darién es una de las cosas más peligrosas que hacer. Cada vez que en la frontera de Estados Unidos y México hablo mucho con migrantes, cada vez que hablo con alguien que pasó por el tapón de Darién, dicen que fue la peor parte de toda la jornada, de todo el viaje, que vieron, en muchos casos, vieron cuerpos de personas muertas. Estamos hablando de como 100 kilómetros de un sendero a través de la selva, donde la carretera panamericana nunca se construyó, está muy densa, no hay presencia ninguna del estado panameño, hay ríos muy difíciles de cruzar y hay bandidos por toda parte. Hasta hace muy poco, mucho menos que 10,000 personas por año se atrevían a cruzar por el Darién. El año pasado habían más que 120,000 personas, gran parte de ellos haitianos. Entonces ahora es como una autopista, pero sigue siendo una autopista muy peligrosa. Los Médicos Sin Fronteras, que tienen como un campamento para los que salen de ese sendero, dicen que una cifra enorme, un porcentaje muy alta de las mujeres que pasan por ese sendero salen violadas. Y abusadas sexualmente en muchos casos, niñas también. Pero a pesar de eso, no hay protección para los que pasan por esos 100 kilómetros. Después, una vez que pasar por ahí, normalmente Panamá les deja los registros, les deja pasar, pasan por Centroamérica, normalmente con coyotes. Hay problemas a veces en lugares como Nicaragua y en Honduras, pero donde los problemas son más graves son en México, donde, bueno, para siempre ha sido así. Pero no tenemos buenas cifras. Hace 10 años, el Comisionado de Derechos Humanos de Colombia hizo un informe estimando que en un espacio de 6 meses se había secuestrado por intenciones de dinero, por extorsión, a más que 10,000 personas solo en esos 6 meses. Me imagino que ahora es peor. Eso es lo que les cae a los que tratan de cruzar los 2,000 kilómetros del país mexicano sin un coyote bien pagado. Con un coyote, uno puede pasar en bus pasando por retenes fácilmente, pero si no tiene bastante dinero o corre un gran riesgo de ser secuestrado y asaltado, o se resulta siendo detenido y puede quedar meses y meses en un lugar como la ciudad de Tapachula, Chiapas, esperando una decisión de su solicitud de asilo. Es altamente difícil y peligroso, pero también es una fuente muy importante de ingresos para redes criminales en toda la región. Estamos hablando de que los venezolanos, especialmente, que es puntualmente el tema que nos ocupa en esta edición de Hablemos de Derechos Humanos, como he comentado, un espacio promovido por Amnistía Internacional, están a merced de un ecosistema de problemas que se han generado en torno a la migración, por un lado, pero también de negocios lucrativos, como usted lo refiere. Pero Carolina, hace un minuto, cuando usted hacía la intervención, hablaba sobre la securitización de los estados. Esta securitización de los estados que se podría comprender de manera numérica en el hecho de que entre un 70 y un 80% de los países de América están pidiendo visa en este momento. ¿Cómo contrasta o es reflejo de la voy a reformular? ¿Esta securitización es reflejo de la poca voluntad política de los estados en promover políticas públicas que permitan mitigar
esta emergencia humanitaria compleja que se ha vuelto un problema para todos los estados de América? Por una parte, yo creo que desgraciadamente lo vemos en América Latina y en otros países del mundo, cuando los números de migrantes, de refugiados llegan a sus países, la respuesta tiende a ser esa, ¿no? Porque se generan, ¿no? Competencias por recursos, por ejemplo, se generan desgraciadamente eventos xenófobos dentro de diferentes comunidades de recepción. Entonces, la solución inmediata, la más fácil y la que incluso gana votos en varios países de nuestra región es la de imponer, ¿no? Barreras a la frontera, securitizarla, y lo vemos. O sea, tenemos en este momento la de Ecuador y Perú, por dar un ejemplo, la chilena, o sea, que se han venido militarizando en el transcurso de los años. Entonces, es la respuesta fácil y a veces hasta popular de los gobiernos. La respuesta que quisiéramos ver es justamente una respuesta de protección, ¿no? En donde se tomaran las decisiones correctas y se utilizaran los fondos de la cooperación internacional para generar políticas de integración, porque no vale solamente regularizar los migrantes, que es una gran deuda de muchos países, sino que también tienen que estar plenamente integrados, ¿no? A la economía local o nacional. Y por otra parte, o sea, hay que decirlo, ese viaje horroroso que describía Adam va a continuar por una razón muy sencilla. La situación en Venezuela continúa siendo grave y las violaciones masivas de derechos humanos que hemos experimentado en los últimos 5 o 6 años continúan ocurriendo. Entonces, si los factores que hacen que una familia, una persona, un individuo tengan que salir de su país, de su ciudad, de su casa, siguen existiendo, no son las visas, ¿no? O las fronteras militarizadas lo que van a impedir que esas personas sigan haciendo esos viajes. O sea, si algo se ha demostrado en todos los países que imponen mayores barreras a la migración, y sobre todo cuando es migración forzada, es que puede que estas barreras temporalmente disminuyan los números de los flujos. Bueno, una nueva visa, hay menos personas que viajan por avión. Más militares en una frontera, bueno, personas que ya no van a estar cruzando por allí, pero siempre la persona que está desesperada, que necesita darle de comer a sus hijos en el país que dejó, o pagar un tratamiento médico, o poder, ¿no? Salir de un lugar en donde sus derechos han sido violentados, va a conseguir las maneras para buscar un futuro mejor para él, ella y para sus familias. Por lo tanto, este tipo de medidas no disminuyen la migración, aumentan los riesgos para aquellos que migran. En opinión de ustedes dos, que son especialistas, cada uno en un área que impacta directamente el tema que estamos evaluando, ¿cómo comprender que como ustedes han señalado y lo sabemos, vivimos una emergencia compleja en Venezuela? ¿Cómo comprender que a pesar de la xenofobia, a pesar de las amenazas directas sobre la integridad física, como lo es la violación en el caso de las mujeres, de los hombres que a veces llegan a ser sometidos a cargar droga con la promesa de poder avanzar un poco más allá, con los riesgos que implica enfrentar en un estado de minusvalía a las autoridades por no tener documentos? Con este contexto, ¿cómo comprender que los venezolanos seguimos migrando y que, por ejemplo, según datos de ACNUR y de la Organización Internacional de Migración, los migrantes venezolanos en 2002 alcanzarán casi los 9 millones de ciudadanos? Yo diría, eso dice mucho sobre la situación dentro de Venezuela, el nivel de desesperación, el nivel de hambre, la falta de oportunidades, para tener una vida ni siquiera digna ni con significado, ¿no? Yo siempre pienso en una anécdota de mi colega Jeff Ramsey, que trabaja el tema de Venezuela en Wola. Él estaba en Cúcuta una vez y vio a un señor al lado de una carretera llevando como un uniforme de PDVSA, como si trabajaba en PDVSA en un momento. Estaba vendiendo dulces al lado de la autopista. Y lo que dijo es que sí, yo trabajé en PDVSA como 20 años, pero ahora aquí en Cúcuta vendiendo esos dulces estoy comiendo mejor que estaba comiendo allá en Venezuela trabajando con PDVSA. Mis hijos no están acostándose con hambre. Gano más
en dólares equivalentes que estaba ganando en Venezuela. Y si sigue así, por supuesto, van a seguir huyendo venezolanos para siempre. Si ustedes tuvieran desde bola, y perdón que la interrumpí, Carolina, ya le doy la palabra. Si ustedes tuvieran desde bola que evaluar del 1 al 10, la robustez de las políticas públicas de los estados americanos para la protección de los derechos humanos de los migrantes, ¿qué número le darían? Creo que todos tienen calificaciones distintas, ¿no? Y voy a dejar que Adam califique a Estados Unidos. Pero creo que lamentablemente, ¿no? Lo hemos visto. La imposición de visas de básicamente casi los estados de la región baja esa calificación, ¿no? Porque ya la visa es una de las principales barreras para que puedas entrar a un territorio de un país extranjero. La militarización de fronteras te vuelve a bajar la calificación. Entonces vamos viendo que estamos muy lejos de la nota máxima, ¿no? Y nos vamos acercando al 0. La xenofobia baja la calificación, ¿no? Y hemos visto xenofobia en Chile de una manera terrible, es de los países que más ha estado últimamente en las noticias, en Ecuador, en Perú y en Colombia. Y luego tienes la xenofobia institucionalizada, no la de los ciudadanos en la calle, que como hicieron en Iquique, en Chile, van y queman las pertenencias de personas venezolanas que dormían en una plaza. La xenofobia de los líderes políticos, sobre todo a nivel local, hemos visto muchos que hacen campaña política con el eslogan de yo sacaría a los ilegales y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que sí estamos en un lugar bastante baja nota. Colombia ha hecho un esfuerzo importante con esta idea de la regularización masiva. Creo que todavía no han llegado y falta mucho para llegar a poder emitir los carnets, etcétera. Pero pasa algo, o sea, como decía antes, ¿no? La regularización no lleva, da muchísimo más acceso a derechos que no tener documentos, pero lo cierto es que muchas personas ya regularizadas en Colombia siguen viviendo situaciones graves de cuanto a explotación laboral, de xenofobia, etcétera, ¿no? Entonces Colombia también tiene graves desafíos para poder lograr, y bueno, es el país que más recibe venezolanos como sabemos. Así que creo que América Latina en este momento, con contadas excepciones y programas y cosas relativamente interesantes en algunos lugares, está reprobada. Adam. Sí, pues Estados Unidos solo reconoció el derecho de pedir asilo en su ley del año 1980. Desde ese momento, realmente eso fue realmente una figura solo para víctimas de la Guerra Fría. Yo diría que llegando al gobierno de Obama, tal vez a Estados Unidos le hubiera dado una calificación de 4 o 5 de 10. Porque sí, había un derecho a pedir asilo, no estaban deteniendo a familias y niños que estaban pidiendo asilo. Esa calificativa cayó a un 2 con el gobierno de Trump. Y sigue realmente en 2 ahora con Biden, que sigue con su política de expulsiones de los que buscan asilo debido a la pandemia y todo eso. No digo 1 porque a pesar de todo eso, más que 300,000 personas el año pasado sí lograron iniciar procesos de asilo en el sistema de Estados Unidos sin ser detenidos. Y eso es importante reconocer, aunque deben haber más. Y debe haber un procedimiento de capacidad en un momento de migración histórica para hacer más. Hay que agregar que de los venezolanos, más que 99% han podido entrar sin ser expulsados, pero eso después de un viaje a través de México bastante peligroso. Desde WOLA, que es un organismo que, entre otros asuntos, se ocupa de monitorear el alcance y la efectividad de las políticas públicas de los estados en materia de migración, ¿cómo evalúan el hecho de que en la última sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos del 16 de febrero, países como Colombia, Ecuador y Uruguay hayan clamado por mayor cooperación internacional para la atención de los migrantes? Bueno, ha sido muy, muy discutido, ¿no? El hecho de que justamente la crisis venezolana, si la comparas con la crisis siria, recibe un porcentaje muchísimo menor de cooperación internacional, ¿no? Y hay estudios que muestran que hay una gran diferencia entre lo que recibe per cápita, ¿no? En cooperación internacional, un refugiado venezolano versus un refugiado sirio. Y eso es bastante grave, porque estamos hablando, por un lado, de que los números son parecidos, ¿no? En términos de números de personas expulsadas de sus comunidades de origen, y por el otro, porque también están llegando, como se llega a Turquía o a Líbano, a países
que económicamente son débiles. O sea, sabemos perfectamente que Colombia, Perú, Ecuador y otros países de la región que también reciben venezolanos, son países, ¿no?, que tienen sus propios problemas internos de pobreza, de desigualdad, de falta de acceso al servicio. Entonces, cuando llegan, ¿no?, además en números importantes, una comunidad de otro país, se hace mucho más difícil. Hay que reconocerlo también, ¿no? Es un gran desafío para estos países poder generar todos los servicios y además pagar todo lo que son los procesos de regularización masiva, etcétera. Entonces, la cooperación internacional es fundamental y Estados Unidos ha cooperado, ¿no? Dentro de los donantes internacionales que han prestado cooperación, Estados Unidos ha cooperado, pero quisiéramos ver, bueno, mayor cooperación de Estados Unidos, pero también mayor, un sentido de mayor corresponsabilidad, porque esta es una crisis global. O sea, hay venezolanos, básicamente todos los países europeos, hay venezolanos en Asia, etcétera, y lamentablemente creo que vamos a continuar viendo este flujo, justamente porque el país expulsor sigue, ¿no?, con una crisis muy profunda a nivel interno. Entonces, se han visto, sí, aportaciones importantes, pero las necesidades van mucho más allá. Pienso en Colombia, que ha recibido como 1.800 millones de venezolanos. Ahora, los venezolanos son gente educada, trabajadora, creativa, que pueden y van a contribuir mucho a la economía colombiana, van a enriquecer a ese país vecino. Pero en el corto plazo, cuestan dinero. Tienen niños en la escuela, se enferman y necesitan atención en salud, necesitan vivienda. En el corto plazo, eso sí lleva costos para Colombia, y lo que ha llegado de la comunidad internacional solo cubre una fracción muy pequeña de esos costos. Es decir, que este problema que transversaliza a todos los estados de América Latina tiene aún muchos desafíos por delante, por supuesto, muchas áreas de oportunidad en la que todos los actores involucrados están llamados a cooperar. Absolutamente. Sí. Es urgente. O sea, ha sido urgente desde que inició, pero cuando estás hablando de 6 millones de personas, ¿no?, y al menos 85% están en América Latina, de muchas mujeres, muchos niños, ya hemos visto que hay un incremento notable de mujeres incluso viajando solos, de niños y adolescentes no acompañados, o sea, esas poblaciones vulnerables que hay dentro del flujo migratorio, y creo que Adam explicó un poco de lo que desgraciadamente le puede pasar a muchas mujeres que cruzan el tapón de Darién, necesitan además atenciones y enfoques diferenciados, ¿no?, para atender sus necesidades. Entonces la cooperación internacional es más urgente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber participado en este espacio Hablemos de Derechos Humanos, promovido por Amnistía Internacional, un espacio que continúa porque de inmediato pasaremos a conversar con Juan Navarrete, abogado representante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, gerente del proyecto de participación de víctimas en el marco del conflicto armado en Colombia. Tiene 30 años de experiencia en el trabajo de defensa, promoción y educación en derechos humanos en América Latina y el Caribe. Y también con José Antonio Oropeza, abogado magíster en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y cooperación internacional, experto en justicia transicional y ex oficial de la Organización de Estados Americanos, participante en el proceso de paz en Colombia, secretario general de la Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a ustedes. En efecto, quisiera comenzar esta conversación en este segmento con Juan Navarrete y José Antonio Oropeza, a quienes ya he presentado, precisamente tratando de comprender cuál es el elemento que caracteriza la migración que está saliendo en este momento por Colombia, que es prácticamente la principal puerta de migración tanto hacia América del Sur como a América Central y Estados Unidos, y la que se está registrando hacia las islas del Caribe. Bueno, Juan, no sé si tú quieres comenzar o comienzo yo, porque definitivamente la puerta de la migración es Colombia y el Caribe. Perfecto, José Antonio, gracias. Yo puedo comenzar y decir, bueno, en primer lugar, bueno, es importante tener claro el origen y la causa de la migración venezolana, y por lo cual se caracteriza como una migración forzada, que son personas con necesidad de protección internacional. Es por las condiciones del país Venezuela, que está
definido por las organizaciones de las Naciones Unidas, por las agencias que tienen que ver con tanto ACNUR, OIM, UNICEF y todas las que tienen que ver con el tema humanitario, como una emergencia humanitaria compleja. ¿Qué es una emergencia humanitaria compleja? Es una emergencia que se caracteriza no solamente por tener un régimen autoritario o dictatorial en condiciones políticas, sino que también hay condiciones sociales, económicas, culturales, el derecho a la salud, a la educación, que originan esta migración. Por lo tanto, lo hace forzada. Y en su mayoría, por supuesto que hay personas que salen por opciones de vida, por oportunidades de trabajo, pero en la mayoría nace por la necesidad de recibir lo que no pueden ser atendidos en Venezuela, fundamentalmente con necesidades básicas como salud, alimentación, educación y trabajo. Ese es lo que genera. Y eso, por supuesto, caracteriza principalmente el perfil. Y que en la mayoría, por caracterización, son jóvenes, está casi que en un 51 mujeres y el resto son hombres y con muchos niños en brazos que hacen que este proceso sea también un tema etario, es el tema de edad, determina mucho todas estas características. Sin duda, Juan, es así. Definitivamente la plataforma de monitoreo y respuesta conjunta, Aymara, de Naciones Unidas, que es el R4B o el R4B, que es justamente OIM ACNUR, han manifestado recientemente en su último informe que hay 6.1 millones de venezolanos que se encuentran deambulando por el mundo. 5.1 millones de esos venezolanos se encuentran hoy en las Américas, específicamente en el Caribe. Para empezar a colocar algunas cifras sobre el tapete, tenemos aproximadamente, bueno, debo decir con mucha responsabilidad que ni OIM, ni ACNUR, ni ninguna agencia de cooperación internacional tiene cifras válidas, cifras certeras sobre el drama que se vive en el Caribe. Aproximadamente OIM, ACNUR, repito, la plataforma R4B manifiestan que hay unos 15.000 venezolanos en Aruba, unos 20.000 en Curazao, Bonaire está invisibilizado y en Trinidad y Tobago aproximadamente unos 36.000. Pero no es cierto. Sabemos que definitivamente en Aruba hay un número mayor, podríamos estar llegando a los 23.000 venezolanos, en Curazao entre 25 y 30.000 venezolanos, en Bonaire tenemos 1.300 venezolanos y en Trinidad y Tobago sabemos que definitivamente cuentan con dos instrumentos. El primero es un registro unilateral que realizó el gobierno de Trinidad, en el cual se lograron inscribir 16.000 venezolanos para un permiso temporal y 19.000 venezolanos cuentan con una tarjeta de refugio otorgada por ACNUR. Debo recalcar que sin duda lo que decía Juan es muy importante, la categorización que se le da a los venezolanos. Hemos sufrido una descategorización también por parte de los gobiernos y por parte de los organismos internacionales. A la luz del Estatuto de 1951, que es lo que nosotros llamamos el Estatuto de los Refugiados, que luego tuvo un protocolo en 1967, y un coloquio, que fue el llamado el Coloquio de Cartagena en 1984, se establecieron unos rasgos muy particulares para denominar qué son migrantes económicos, qué son desplazados, qué es el desplazamiento forzado y qué son definitivamente los refugiados. Nosotros vemos con muchísima preocupación que aproximadamente, creo que fue el 16 de junio del año 2020, esta plataforma R4B OIM en su informe mundial del segundo trimestre de este año, pues categorizó a los venezolanos como venezolanos desplazados en el exterior. Y eso ha traído como consecuencia pues que las naciones sin duda alguna pues no generen los espacios necesarios para el reconocimiento de la grave crisis humanitaria compleja existente en Venezuela. Entendíamos que definitivamente el desplazamiento forzado en las Américas lo veíamos en la década de los 80, de los 90, lo vimos en la época de 2000 muy presente en Colombia, que es justamente cómo los ciudadanos dentro de un mismo territorio pues se trasladaban a otro, pero hoy por esas condiciones forzadas se están viendo pues definitivamente llamados a ir hacia otros territorios.
culmino diciendo que con muchísima preocupación vi ayer el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde la vicepresidenta de los Estados de Colombia pues el gerente de fronteras, Lucas Gómez, decían pues Colombia está desbordada por venezolanos, no podemos no podemos seguir teniendo más venezolanos. Apelamos a las naciones de América del Sur y de Centroamérica para que en el principio de solidaridad, corresponsabilidad, pues puedan atenuar la grave crisis que está teniendo Colombia con la recepción y con la regularización de los mismos. Juan, ¿qué piensas de esto? Definitivamente. No, de acuerdo contigo, sí, y eso es lo que lo hace complejo para entender, porque generalmente estamos acostumbrados que las migraciones forzadas, personas con necesidad de protección internacional, venían solamente de condiciones de regímenes autoritarios y dictatoriales, que fue lo que ocurrió en los 70, en los 80 en América Latina. Pero por primera vez en Sudamérica, especialmente con el tema venezolano, no solamente son temas de régimen autoritario y dictatorial, sino de condiciones sociales, económicas y culturales. Entonces, es muy difícil comprender para los países que la gente viene porque está pasando hambre, porque por ejemplo, yo me recuerdo clarísimo, José Antonio y Aymara, en el 2017, cuando se dio aquí el tema de las madres gestantes. Las madres no tenían dónde parir en condiciones de dignidad en Venezuela y tenían que venir hacia la frontera. Entonces, cosas como esa. Luego, nacían acá y los niños quedaban en condición y riesgo de apatridia. O sea, una condición tan grave en términos de derechos humanos que ocurría acá. Y lo otro es que vemos que hay un discurso de los países de Sudamérica, el Grupo de Lima, el Acuerdo de Quito, que tratan de buscar una respuesta para la situación de la migración forzada venezolana, que tiende como que a ser compasiva, pero a la vez al final termina siendo represiva. Entonces, compasión con represión. A mí de nada me sirve que a los venezolanos le digan que en Chile tienen una visa de responsabilidad democrática y todo lo que supone eso, sobre todo con las limitaciones de identidad, documentación, legalización, apostillado del venezolano. A mí de nada me sirve que Ecuador diga que tiene una visa humanitaria. Esos nombres no ayudan y no contribuyen a la situación. Vemos que en estos últimos 10 días, desde hace 10 días, en Chile, en la frontera, hay muchos venezolanos que están en una situación de tapón. Porque no pueden ingresar, no tienen condiciones de regularización. Y ahora, como lo decía muy bien José Antonio, que es peor, ahora están abriendo rutas hacia el norte, que es súper complicada. El tapón del Darién, porque siempre se ha llamado así el tapón de Darién, que es una zona horrenda de condiciones geográficas, ecológicas, de bandas criminales, de narcotráficos, paramilitares, guerrillas, de todo, que van buscando hacia el norte. Entonces ya es Centroamérica, ya es estar pasando a México, las cosas que yo que viví 13 años en Centroamérica, en Costa Rica, y trabajé derechos humanos, todo lo que es, por ejemplo, lo que se llama la Bestia, que es el tren que atraviesa todo del sur de México hacia el norte de México, que es todo un drama humanitario. Ya nuestros compatriotas connacionales venezolanos están viviendo esa situación. Y yo creo que sí, creo que hay que asumir, creo que se ha dejado de lado. Es decir, a mí no me sirve un discurso compasivo si no me das una acción humanitaria y no me des respuestas represivas. En el segmento anterior conversaba con Adam Isaacson y Carolina Jiménez con relación a la securitización de los estados, hecho que contrasta con la necesidad de políticas públicas que no están siendo las más eficaces y que definitivamente tienen área de oportunidad. Esto es en el ámbito de las políticas públicas, pero la mayoría de las personas que están migrando en este momento de Venezuela, que por cierto, como lo comentaba anteriormente, según cifras de la Organización Internacional de Migración, tan solo en enero transitaron por Colombia hacia el tapón de Darién 4.700 migrantes. ¿Cómo pueden estas personas que están alejadas de las políticas públicas tener una garantía de protección de sus derechos humanos cuando estamos viendo el contraste en las políticas públicas, por ejemplo, el de Colombia con el Estatuto de Protección Temporal,
en contraste con el triste evento en el que perdió la vida un bebé por la acción de la Guardia Costera de Trinidad? Aymara, mira, yo como secretario general de la Pan American and Caribbean Union for Human Rights, que es una organización definitivamente que es en dos niveles, que federamos a diferentes organizaciones de la sociedad civil en más de 19 países y trabajamos todos los días en temas de derechos humanos, justicia transicional. Hemos visto una exacerbada xenofobia oficial, la xenofobia que definitivamente es proferida por altos funcionarios. Nosotros vimos con muchísima preocupación la aparición de términos que pues definitivamente habían sido abolidos del léxico de los seres humanos con la caída del nazismo, con la desaparición del nazismo, como el ultranacionalismo. Ningún país puede colocar o propender que definitivamente el ordenamiento jurídico nacional esté esté por encima del ordenamiento jurídico internacional. O sea, el ordenamiento nacional no puede estar por encima del ordenamiento jurídico internacional. Y con ello no puedes tú tratar de decir definitivamente yo salvaguardo mis estados, yo salvaguardo mis fronteras y no me importa justamente el ordenamiento jurídico internacional, no lo observo, no le doy la categorización y eso ha traído como consecuencia pues políticas de fronteras cerradas. El relator especial para los derechos humanos en Naciones Unidas, el doctor Felipe González, ha venido haciendo un trabajo durante todo el año pasado con lo que son las devoluciones en caliente. O sea, esta situación que vimos recientemente con lo que fue el niño que murió pues a manos de una unidad artillada en Trinidad y Tobago, pero también la detención de ciudadanos inmigrantes venezolanos que han tratado de huir y que debo decir, en los años 80 hablábamos de migrantes, de balseros cubanos, pero hoy los balseros los tenemos son los venezolanos, ya los cubanos no salen por barcazas, o sea, es muy poco, o sea, el número de ciudadanos, estamos igualitariamente con lo que está sucediendo en las migraciones desde Costa de Marfil, de países muy, muy pobres, estamos a ese nivel. Y definitivamente vemos como en Chile también replicaron esas conductas del primer ministro de Trinidad y Tobago, cerrando sus fronteras, diciendo pues que ellos eran autónomos y que sin duda alguna pues las leyes de su país y el beneficio de su país estaba por encima de aquellos tratados internacionales a los cuales ellos hayan podido suscribir. Sin duda alguna esto es muy peligroso, supremamente peligroso, y yo he hecho análisis y hemos levantado la voz. Ahorita estamos muy observantes del tema de Chile, porque la militarización de la frontera pues constituye también una violación de derechos humanos. Sabemos y hacemos, y culmino diciendo esto, Juan, definitivamente nosotros no podemos promover la migración irregular. O sea, nosotros no podemos promover que las personas, pero tampoco podemos definitivamente decirle a las personas que quédense en un país donde no tienen oportunidades, donde no hay comida, donde no hay salud, donde no hay seguridad. Las personas están buscando protección internacional. O sea, justamente eso es lo que están buscando, y lo que estamos apelando es a la solidaridad de los pueblos, a la solidaridad de desmontar esas fronteras mentales que tenemos hoy en día y buscar que los países y las naciones definitivamente pongan el dedo donde lo tienen que poner, que es que en el año 2020 pues se estableció una conferencia de donantes donde se establecieron casi 1.400 millones de dólares, y de los cuales pues no aparecieron los 1.400 millones de dólares para la atención de grave crisis migrantes refugiados venezolanos. Hubo un déficit de 678, pero también en el 2021 hubo una conferencia de donantes porque en el mismo orden que estableció Canadá, y definitivamente tampoco llegamos a la mitad de los recaudados. O sea, teníamos una cifra rimbombante, teníamos una cifra bastante elevada, pero que en la práctica no llega, no existe. Cuando nosotros vemos esas conferencias de donantes, es simplemente pues es la buena intención de los países para decir que se van a endeudar, que van a colocar dinero para la atención de migrantes, pero que luego no lo realizan, sin dejar pasar que la grave crisis humanitaria en el mundo, producto de la fatiga económica de los países por el COVID-19, pues también nos está jugando una pasada.
no sé, Aymara, definitivamente estamos en situaciones bastante complejas, estamos en la cuarta ola migratoria y van a seguir saliendo venezolanos de Venezuela. Juan. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice José Antonio. Y además, y partiendo de lo último que él está señalando, es que la migración forzada venezolana tiene una característica que yo no sé si fue una cosa genética, no sé, el tema de Simón Bolívar, recorrer Sudamérica para libertar los pueblos, y hoy en día lo estamos ocupando por necesidad de protección internacional, como lo dice muy bien José Antonio. Si la gente sale caminando y se montan en un camión o en un bus o en lo que sea, y cuando se dictan estas medidas de visados, de regularización, ya la gente salió. O sea, la gente no salió en un avión, no salió en un avión de Maiquetía, como en un momento yo me recuerdo cuando yo vivía en Costa Rica que nos llamaban los balseros del aire, porque la mayoría de la gente era clase media, podía tener la oportunidad en el 2007, 2009 y 2010 salir en aviones a los países que querían ir y salir y migrar. Hoy en día estos son jóvenes, mujeres y hombres y niños que salen caminando a pie y que en ciertas circunstancias se montan en un camión, que esa es la crisis que señalábamos en José Antonio. Los camioneros, ahí como se crearon mafias de coyotes en Chile, entonces hicieron una protesta en ese sentido, lo que está la crisis que se está dando en el tema de Chile en ese caso. Entonces creo que no hay la comprensión de entender que a mí no me sirve que a mí me digan que Maduro es un dictador y que las consecuencias de ese régimen genere una migración forzada y luego los países no tengan la voluntad política humanitaria de recibir adecuadamente a esta migración. Cuando comencé este espacio en el primer segmento donde conversaba con Carolina Jiménez y con Adam Isaacson, inicié el espacio preguntándoles si migrar es un delito. Quiero hacerles a ustedes la misma pregunta porque pareciera por la vocería de algunos actores políticos, como refería Juan hace un momento, y por las decisiones de securitización que están tomando los estados, pareciera que migrar se ha vuelto un delito en el que los venezolanos son los delincuentes. Pues sin duda alguna la respuesta es que enfáticamente es que no. Migrar por unas condiciones como las que se encuentra hoy Venezuela en la búsqueda de protección internacional es un derecho. Está establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, está establecido en el artículo 3 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos, en el caso de Aruba, Curazao, Bonaire. Está establecido en el principio de no devolución, el espíritu del principio de no devolución, el no refoulement, que establece pues que los países tienen que tener, propender por la protección internacional de migrantes y refugiados cuando estén en ciertas, que tengan ciertas características y ciertas causas. ¿Qué considero yo un delito? Sin duda alguna, pues no voltear la mirada y colocar definitivamente los acentos sobre las IES donde hay que hacerlo, donde no observar el principio de cooperación internacional, donde no se observa el principio de solidaridad a los pueblos, donde definitivamente tenemos hoy en día que hacer una reestructuración en los organismos internacionales, porque dejamos grandes recursos cuando se pagan definitivamente sueldos, pero aguas abajo pues hay una carencia importante en cada una de esas organizaciones. Hoy en día migrar no es un delito, al revés, la resiliencia que ha tenido los venezolanos, que nos hemos reconstruido, que nos hemos fortalecido como ciudadanía, ejerciendo nuevos oficios en cada uno de los países, es de verdad gratificante. Cuando nosotros vemos en términos estadísticos cómo nuestra gente está saliendo afuera, cómo definitivamente se está creciendo, está emprendiendo, está aprendiendo nuevos idiomas y definitivamente está dejando el gentilicio del venezolano muy en alto, pues nos damos cuenta que sin duda alguna, pues sin duda alguna lo estamos pasando mal, pero sin duda alguna también lo estamos haciendo bien. Solamente datos estadísticos, pues en el año 2019 aquí en los Estados Unidos, donde yo estoy radicado, pues se hizo un estudio, no recuerdo el nombre de la universidad que hizo el estudio, pero este estudio arrojó que los jóvenes entre 15
y 30 años estaban muchísimo mejor preparados que los mismos jóvenes que nacían en este país. La profesionalización, la fuga de cerebros que ha tenido Venezuela, pues ha sido mayúscula, y eso ha ayudado, sin duda alguna, al crecimiento de los países. Recordemos que lo que nosotros le solicitamos a los países es que, sin duda alguna, pues reconozcan a los migrantes y refugiados como Venezuela como tal, a los venezolanos como tal. Eso trae como consecuencia 3 grandes cosas, Aymara. La primera es el acceso a la salud. La segunda es el acceso a la educación y la tercera es el acceso al trabajo. Y esos 3 elementos son claves para la superación de los estados de vulnerabilidad y son claves para el crecimiento del Producto Interno Bruto de cada una de las naciones. A eso es lo que debemos propender. O sea, seguir diciéndole a los migrantes ilegales, eso sí es un desconocimiento mayúsculo de las leyes del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional público. No observar por parte de las naciones eso, pues sin duda eso sí es un delito que constituye pues la violación de tratados y convenios internacionales que esas mismas naciones pues han suscrito y que hoy sin duda alguna pues hacen una mirada. Yo no sé si es por una aporofobia oficial, y repito, para aquellas personas que no lo conocen, la aporofobia es la fobia a los pobres. Seguramente si los migrantes venezolanos hayan salido, esos 6.1 millones de venezolanos que han salido pues, de nuestra frontera, hayan salido con un maletín lleno de dólares o lleno de riqueza, sin duda alguna, pues no nos estarían viendo a veces tan mal como nos ven en alguna de las naciones. Juan. Sí, José Antonio, partiendo de eso último que tú estás diciendo, yo recuerdo mucho cuando Martinelli era presidente de Panamá, él declaró públicamente que su mejor ministro de Hacienda se llamaba Hugo Chávez Fría, porque todos los venezolanos que salían con recursos tenían por oportunidad de comprar un apartamento y con eso tenían derecho a la residencia. Y eso generaba todo un ingreso y generaron comercio y todo. Igual pasó en muchas partes de las regiones, pero como ya a partir del 2015 empezó la crisis donde las mujeres y hombres jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad empezaron a salir de Venezuela a otras naciones, caminando, haciendo todo, que eran personas en condición de pobreza. Hoy, por ejemplo, yo estaba viendo un reportaje en el cual el tema de las condiciones y el acceso al arriendo en España, por ejemplo. Y a los venezolanos no les dan oportunidades porque ya los que están llegando son pobres. El que llegaba y tenía la familia y tenía las posibilidades de acceder con un recurso a acceder a un arriendo, pero hoy en día las limitantes son esas. Hoy, hace 2 días, Costa Rica, una de las naciones que promueve y que son los baluartes en todos los indicadores de desarrollo humano, de democracia y Estado de Derecho, nos puso una visa a los venezolanos para seguir el tapón. O sea, el Darién no es solamente el tema geográfico, sino el tapón es una decisión política de que los venezolanos no circulemos libremente por el mundo y en especial en la condición con necesidades de protección internacional. Creo que ahí está el punto delicado que está pasando todo esto, como lo planteaba muy bien José Antonio, y que es lo que hay que decir. O sea, a mí no me sirve hoy en día volver a ver una reunión del Grupo de Lima o el acuerdo de Quito para la situación migratoria venezolana, si no hay una verdadera voluntad política con enfoque de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Creo que ese es el desafío que tenemos actualmente en la región. Y a esto me permito agregar como un comentario y también una pregunta, Juan, a lo que usted acaba de decir, y es la última pregunta para finalizar esta conversación. La migración con enfoque de género, porque valoremos cuántas mujeres están saliendo, cuántos hombres están saliendo, en qué condiciones salen estas mujeres y qué tipo de protección están recibiendo. Pues comentaba en el segmento anterior a Adam Isaacson las penurias por las que pasan las mujeres que atraviesan el tapón de Darién, que la mayoría de ellas son violadas. Mira, la violencia basada en género en contextos migratorios forzados de refugio y necesidad de protección intencional son gravísimas, porque entonces están sometidas a trata de personas, a tráfico con fines de explotación sexual, reclutamiento forzoso. Por ejemplo, en el caso colombiano, que es una cosa que no se hace mucho énfasis, pero está ocurriendo que como Colombia tiene un conflicto armado, bandas criminales, paramilitares,
grupos subversivos al margen de la ley, reclutamientos forzados de niñas y niños para el conflicto. Entonces, esa situación de la condición de género se agrava mucho más en los contextos migratorios. Y lo que, por ejemplo, cuando yo empecé a leer y analizar lo que está pasando en Chile en estos días, el tema del abuso sexual contra las niñas y mujeres es gravísimo. Es una situación muy delicada porque los coyotes en todo el tránsito que hacen están facilitando, lamentablemente, que se abuse contra las niñas y mujeres y contra las poblaciones LGBTIQ+, también. Es importante también resaltar este tema. Juan, justamente Aymara y Juan, antes de entrar a esta entrevista, yo me encontraba dictando un taller de violencia de género para la isla de Curazao. Actualmente nosotros acompañamos un proyecto en Aruba y Curazao que se llama La Casa del Venezolano, que tiene un acompañamiento técnico de la Pan American and Development Foundation con fondos de definitivamente el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado PRM. Y nosotros estamos haciendo esta generación de ciudadanía, empoderando a migrantes refugiados y a los territorios de acogida en diferentes temas, porque creemos que sin duda alguna la pandemia también ha exacerbado pues la violencia intrafamiliar, ha exacerbado pues la fatiga económica, y eso trae como consecuencia grandes flagelos e impacta mucho más pues en lo que es la migración forzada venezolana. Como datos importantes, nosotros desde PACUR realizamos conjuntamente con la Unión de Pensionados y Jubilados Venezolanos en el Exterior durante el 2021, pues un estudio de lo que ha sido la merma económica, la situación, la grave situación de pensionados y jubilados venezolanos en el exterior. No solamente es cómo se han visto afectados, como dice Juan, desde el punto de vista de la patria, cómo tenemos niños en Trinidad, en Aruba, en Curazao, en Bonaire y en Alemania, que son países totalmente desarrollados en situación de apatría en pleno siglo XXI. Pero sin duda alguna, pues es también la carga en que se han convertido lamentablemente pues nuestros adultos mayores, que hoy en día viven justamente de los jóvenes, viven arrimados a esas personas que definitivamente trabajaron durante años para profesionalizarse, adquirir recursos, comprar sus viviendas y tener una adultez mayor con seguridad social. Hoy los vemos trabajando en Walmart, los vemos trabajando moviendo carros en aeropuertos, limpiando autopistas, en la construcción y arrimados en las casas de familiares, de amigos, de hijos. Y sin duda alguna, pues nosotros tenemos que propender porque las políticas públicas se den. El día viernes, Aymara, y termino realmente con esto, pues nosotros vimos con muchísima alegría una noticia. Nosotros estuvimos reunidos con OIM ACNUR CEPAL el día viernes pasado en el marco de lo que fue el diálogo o lo que pretende ser el diálogo de la sociedad civil, la aprobación del mecanismo del diálogo de la sociedad civil en el marco del Pacto Mundial para las Migraciones. Sin duda alguna, vemos con muy buenos ojos que los organismos internacionales estén transformándose, dejen de ser ese elefante blanco, dejen de ser esos organismos inaccesibles y empiecen a trabajar mucho más con las organizaciones de la sociedad civil. Por allí, en algunas estadísticas que he venido manejando con ciertos amigos, referencias y federaciones de ONG, sabemos que existen aproximadamente 615 organizaciones de la sociedad civil venezolana en el mundo. Sería interesantísimo que los gobiernos también empezaran a trabajar con nosotros, empezaran a impactar, porque quienes están generando esos puentes emocionales y quienes definitivamente están haciendo el trabajo necesario para poder atender la grave crisis humanitaria, no solo desde la atención primaria, sino también desde la generación de ciudadanía, somos nosotros, es la sociedad civil que hemos aprendido y hemos tenido que ser sujetos resilientes para podernos crecer frente a todo este tipo de adversidades. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a Juan Navarrete, abogado representante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, gerente de proyecto de participación de víctimas en el marco del conflicto armado en Colombia, 30 años de experiencia en el trabajo de defensa, promoción y educación en derechos humanos en América Latina y el Caribe, y a José Antonio Oropesa, abogado, magíster en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y cooperación internacional, experto en justicia transicional y ex oficial de la OEA, participante en el proceso de paz de Colombia, secretario general de la Unión Panamericana y del Caribe por los derechos humanos. Gracias a ustedes por haber hecho un alto en su agenda y haber participado en este espacio Hablemos de Derechos Humanos promovido por Amnistía Internacional. Hasta la próxima.